Dáselo más fuerte, por favor. Él es digno. Sin duda alguna, este congreso es un maravilloso congreso, porque aparte de estar la presencia de Dios, que es imperativa, en este congreso creemos que está lo mejor de la Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés, puesto que es un congreso de levitas, de siervos y siervas, de amigos de Jesús, de servidores del Altísimo. Y es por ello que es para un servidor un grande honor, un privilegio poder estar delante de ustedes, ser el portador de esta hermosa enseñanza que nos va a ocupar unos cuantos minutos, que por cierto es la última enseñanza de este congreso. Quiero agradecer a toda la Junta General por esa confianza que nos han otorgado para poder ser el portador de la palabra. Quiero preguntar, ¿cuántos tienen todavía ese ánimo de escuchar palabra de Dios? Demuéstrelo con un fuerte aplauso al Señor. Te alabamos, Señor. Te damos gloria, te damos honra. Dale júbilo, alabanza, pleitesía a Dios. Aleluya. Así de pie, quiero pedir al pastor, en este caso Enrique Carvajal, para que él nos lleve en oración antes de empezar a predicar la palabra. Amén. Estamos orando, hermanos. Padre mío, en esta mañana, Señor, hoy ponemos en tus manos este momento, Señor. Espíritu Santo, en esta hora, ven y habla a nuestra vida, Señor. Sé que tu siervo se ha preparado, sé que tu siervo, Señor, ha estado, Señor, un tiempo contigo. Y hoy yo te pido, Padre, que tú estés tomando, Señor, este momento para hablar a nuestras vidas, para hablar, Señor, a nuestros corazones a través, Señor, de tu siervo Julio Gálvez. Espíritu de Dios, hoy, Señor Jesús, hoy, Padre mío, aquí estamos, Señor, con nuestra mente abierta, con nuestro corazón abierto, Señor. Este momento es tuyo, Espíritu de Dios. Háblanos, Señor. Hoy ponemos en tus manos, Señor, a tu siervo, Padre mío, y a todo este congreso, Señor, que venimos con esa hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios bendiga al pastor Carvajal. Le invito para que así de pie, por favor, todos vayamos a la cita base que se encuentra en Éxodo capítulo 20. Vamos a leer uno de los mandamientos del decálogo sagrado. Vamos por favor a Éxodo 20, versículo número 12. Repito nuevamente la cita con mucho gusto, ya está en pantalla incluso. Éxodo 20, 12, por favor. Y como es costumbre, vamos a leer en voz alta y usted, por favor, sigue la lectura con su vista. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová
tu Dios te da. ¿Nota usted que es un mandamiento con promesa? Amén. Puede ocupar su asiento, por favor. El título de este estudio, de esta plenaria doctrina, usted lo conoce, está en su programa, y se llama paternidad espiritual. Gloria a Dios. A ver, repita conmigo, paternidad espiritual. Pero hágalo con más entusiasmo. Paternidad espiritual. Gloria a Dios. Es un tema, como todos los temas que el Señor nos ha regalado en este precioso congreso, es un tema de suma importancia. Es una palabra que incumbe, que interesa a todos y cada uno de nosotros, a este concilio, a pesar de que es un tema muy atacado por otros concilios. Sí, es verdad, y lo vamos a ver enseguida. Pero también la ICAP ha abrazado esta preciosa doctrina y hemos creído con firmeza, hemos creído firmemente que la paternidad espiritual es doctrina 100% bíblica. Pese a lo que digan otras corrientes, otras fuentes, hermano, lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Hablar de la paternidad, qué importante es mencionar y comprender, hermanos, que dentro de los padres espirituales o dentro de la paternidad en la iglesia existen dos clases de padres. Existe un grupo de personas que son conocidos como los padres de la iglesia. Y lo menciono de paso para que podamos ver la diferencia entre uno y otro. Son los padres de la iglesia, un grupo. Padres de la iglesia, incluyendo a los primeros apóstoles, claro. Estos padres de la iglesia son aquellos que Dios ha levantado con el propósito de dejar un legado significativo al cuerpo de Cristo. Aquellos que han dejado un legado para el crecimiento de la misma iglesia. Y por lo regular, este título se le da a los apóstoles. A los apóstoles, padres de la iglesia. Pero hay otro grupo que son los padres espirituales. A ver, los padres de la iglesia también, sí, también, hermano, son considerados como padres espirituales. Pero no todos los padres espirituales son considerados como padres de la iglesia. Decimos amén. El padre espiritual es aquel que tiene una relación más estrecha, más de cerca, más estrecha la palabra, directamente, hermano, con la iglesia o con algún miembro de la iglesia, con el propósito de instruirlo de cerca, de instruirlo como discípulo, para que esta persona cumpla el propósito que Dios tiene para ese individuo, para esa persona. Padres de la iglesia, por ejemplo, ha habido muchos y tengo una lista grande, pero nada más menciono algunos. Por ejemplo, fue el hermano, el siervo Clemente, colaborador del apóstol Pablo. Tenemos a Policarpo, a Orígenes. Tenemos también a Crisóstomo. Dice la historia
que posiblemente fue el más grande predicador entre los padres de la iglesia y murió en el año 407 después de Cristo. También hubo un grande hombre llamado Tertuliano, uno de los más afamados padres latinos del año 155, 220 después de Cristo. Él creó el término Trinidad y creía firmemente en el poder y en el mover del Espíritu Santo y sus dones. Fue un tremendo escritor, un hombre apasionado por el evangelio del Señor Jesucristo. Fueron los padres de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esos padres que la iglesia nos ha dado? Por esos padres que Dios nos ha dado en la iglesia universal de Cristo. Este estudio nos va a ocupar un par de horas, unos minutos, en estudiar, analizar quiénes son los padres espirituales. ¿Quiénes son los padres espirituales? Pero decía hace un momento, y ya como punto 1, ha habido grande oposición respecto a esta preciosa doctrina de la paternidad espiritual. Y quise traer, después de un estudio exhaustivo, sí, hermanos, me llevó horas, semanas estudiando esta palabra, investigando, cuando descubrí que hay una polémica y que hay una oposición tremenda en las redes sociales respecto a la paternidad espiritual. Cuando vi esto en las redes sociales, me interesó estudiar a fondo sobre el tema para poder compartir hoy una palabra que ha pasado por el sedazo, para que usted pueda tener la confianza de que la paternidad espiritual, decía, es 100% bíblica. Dicen algunas denominaciones, y en especial aquellas que están en contra de los movimientos apostólicos. Déjeme decirle que los padres espirituales, el título de padre de la iglesia, ese título de padre de la iglesia se le asigna de una forma especial a los apóstoles. Amén, hermanos. Ahora, dicen estas personas, estas denominaciones, que adquirir nosotros el título de padre espiritual es una blasfemia contra Dios. Es una falta de respeto a Dios, porque Dios es el único Padre. Ellos dicen eso. ¿Y sabe cuál es su fundamento? Un solo versículo. Un solo versículo de la Biblia, que se encuentra en Mateo 23, versículo 9. Vamos a leerlo enseguida, pero vamos a leer del 8 al 10 para que sea más entendible. Por favor, vaya conmigo. Mateo 23, del 8 al 10 dice, hablando Jesús: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El 9 dice: y no llaméis Padre vuestro, ¿cómo dice? A nadie en la tierra. ¿Por qué? Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo.
Entonces, estas personas basan su hipótesis, su teoría, su tesis en un solo versículo. Pero de acuerdo a la regla de la hermenéutica, amados hermanos, no podemos hacer doctrina de un solo versículo. No se puede. Ellos se oponen, e incluso me di a la tarea de investigar varios comentarios bíblicos, y hay un comentario bíblico que se llama el comentario bíblico Mundo Hispano, y tomé el dato, y este dato se encuentra en el tomo 14, página 299, por si alguien quiere corroborarlo. Y dice el comentario lo siguiente: de hecho, este comentario bíblico Mundo Hispano está en contra de la doctrina de la paternidad espiritual. Y escuche lo que dice: los tres títulos, rabí, padre, maestro, representan tres esferas espirituales que solo Dios ocupa en sentido absoluto. Autoridad, es decir, que representa autoridad, paternidad y dirección. Los que procuran, escuchen, los que procuran estos títulos pretenden una autoridad y honor que pertenece a Dios. Pero vea lo que dice el comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 2. Dice, ellos están a favor de la doctrina, y dice, vea cómo lo refuta: interpretar estos mandatos con una condenación de todo título por el cual los dirigentes de las iglesias se distinguen del rebaño que gobiernan es virtualmente condenar el gobierno mismo. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Y en efecto, quien interpreta así estos mandatos está en contra de todo el tenor, es decir, de todo el contenido del Nuevo Testamento. Eso es lo que dice este comentario. Me fui a otro comentario tan conocido, el de Matthew Henry, y él dice, él está a favor de la doctrina de lo que es la paternidad espiritual, y él dice: la frase "y no llaméis Padre vuestro en la tierra a nadie" significa que no hagáis de nadie un padre de vuestro espíritu, porque solo Dios es el Padre de los espíritus. Hebreos 12:9. Añade diciendo: el apóstol Pablo se llama a sí mismo padre de Timoteo, pero no se llamó padre en el sentido de ser el dueño, amo y señor del espíritu de Timoteo, sino en sentido de la ternura que un padre tiene para con sus hijos. El comentario, uno más. Hay otro comentario que se llama Comentario al Nuevo Testamento, San Mateo, por William Hendrickson, que sacó su primera edición en el año de 1986. Dice: tanto a la luz del contexto, a ver, vaya conmigo por favor, hermanos, a Mateo 23. Acompáñenme. Vamos a leer la cita, por favor. ¿Por qué nos interesa? Porque tenemos, hermano, tenemos que hacer una apología a favor de la doctrina de la paternidad espiritual. Tenemos que defender
ya sea verbalmente, por escrito. Hermano, tenemos que defender la doctrina, tenemos que hacer una apología, tenemos que volvernos apologéticos de esta doctrina, porque viene de parte del corazón de Dios. Dice, tanto a la luz del contexto precedente como del siguiente, se justifica la afirmación de que lo que Jesús está condenando aquí es el anhelo desmedido para el alto rango. En este pasaje se condena el espíritu de los escribas y fariseos que consideran a sí mismos, como que eran mucho más dignos de respeto y honor que aquella multitud de ignorantes. Dice, por favor, vea Mateo 23, a partir del versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, ¿y quiénes más? Y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y ahí está el versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Note usted que el Señor Jesús está censurando, está reprendiendo ¿a quiénes? A los escribas, a los fariseos, por esa actitud reprobable ante los ojos del Señor. Entonces, no es que el Señor esté prohibiendo la doctrina de la paternidad espiritual. De hecho, tenemos padres biológicos y, ¿cómo le decimos? Papá o padre. Y es correcto ante los ojos del Señor. Vea lo que sigue diciendo el comentario. De este modo, Jesús está diciendo que la atención de sus seguidores no debe estar puesta sobre los títulos y distinciones humanos, sino sobre Dios en Cristo, quien es digno de toda reverencia, alabanza y honra. Sin embargo, se puede hacer la objeción de que Pablo, en forma implícita, se llama a sí mismo Padre de los Corintios. Aquí vamos a ver, hermano, la apología que nos presenta el apóstol Pablo por escrito. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 4:15. 1 Corintios 4:15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Y también él, hermanos, el apóstol Pablo se autonombra, se llama a sí mismo padre de Timoteo. Vea conmigo 1 Timoteo, por favor, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, ¿cómo dice ahí? Vea cómo le habla Pablo
a Timoteo, su hijo amado, su hijo espiritual, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pero también Pablo, en sentido figurado, se autonombra como madre de los Gálatas, en sentido figurado, y dice en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sigue diciendo el comentario: a partir del contexto de Corintios, es claro que fue solamente en Cristo Jesús que Pablo había engendrado a los corintios mediante el evangelio. Así también era solamente en un sentido secundario que Pablo podía llamarse a sí mismo padre de Timoteo, porque lo llamó legítimo hijo mío, verdadero hijo mío en la fe. Y Pablo enseñó que la fe es don de Dios, Efesios 2:8. Finalmente, también en el pasaje de Gálatas, el énfasis está no en Pablo, sino está en Cristo Jesús. En estos versículos que hemos visto, son 3 versículos, Pablo en ningún momento está usurpando el lugar de Dios o el lugar de Cristo. Él le está dando siempre la gloria, la honra, la alabanza, la pleitesía, el reconocimiento al Rey de Reyes y Señor de los señores. Esa es la apología que Pablo escribió respecto a la doctrina de la paternidad espiritual, la cual defendemos la Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés. También, si usted observa en Hechos 7:2, se le llama padre al varón miembro del Sanedrín. Y en Romanos 4:12 también se le llama padre al que, habiendo ya partido de este mundo, ha dejado una memoria ilustre. Y se refiere al padre Abraham, y lo llama como el padre de la circuncisión. Oiga, al que, habiendo ya partido de este mundo, dejando una memoria ilustre, dejando una herencia, un legado, dejando un buen testimonio. Y hermanos, ¿cuántos recordamos a nuestro amado y afinado, quien fue apóstol general de la Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés? Que ha dejado un legado, que ha dejado, hermano, un excelente testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Después de Cristo, si no hubiera sido, hermano, por este Padre espiritual que tuvimos y que nos dejó una tremenda herencia, si no fuera, hermano, por el apóstol Crescenciano Roa, hermano, creemos que quizás este concilio no fuera lo que es en este día. Mas levantamos nuestra diestra y bendecimos la memoria del apóstol Crescenciano. Recordamos su memoria con amor y respeto. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Honramos sus enseñanzas, honramos su memoria. Punto 2. Vamos a analizar lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la paternidad espiritual. Dice la palabra en Génesis 45:8. Vea por favor. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿De quién está hablando, hermanos? De José, el hijo de Jacob.
de José, conocido como el soñador. De José es cuando José se descubre ante sus hermanos. Él les habla de esta manera y les dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de ¿quién? Por padre de Faraón. ¿Por padre de quién? De Faraón. Pero vea usted que José en este pasaje habla de 3 títulos que tenía ahí en Egipto. Número 1, era padre de Faraón. Número 2, dice la palabra que era el señor, o sea, el mayordomo, el administrador de toda su casa, de todos los bienes de Faraón. Y tercero, gobernador de todo Egipto. Y las 3 cosas son diferentes. Y cuando dice que fue padre de Faraón, significa que José se había convertido en el consejero espiritual de alguna forma. ¿Y por qué digo espiritual? ¿Por qué? Porque fue José el que le interpretó los sueños divinos, espirituales que recibió Faraón de parte del Señor, y que Faraón no pudo comprender, descifrar, ni todos sus hechiceros que tenía ahí. Solamente por voluntad de Dios había que comprender esos sueños. Fue José el que los interpretó con un propósito glorioso, divino, para gloria de Dios. Y por eso dice que él era padre de Faraón. Inciso B, en Isaías 22:21 habla de 2 hombres. Es una profecía que suelta Isaías sobre Sebna. Y Sebna era un tesorero, pero después de cometer cierto ilícito, el Señor se desagrada de él, y Sebna fue sustituido por otro hombre llamado Eliasim o Eliakim. Y a este hombre, a Eliakim, Dios lo llama padre. Vea por favor Isaías 22:21, que dice: y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Siguiente inciso de lo que dice el Antiguo Testamento al respecto. Usted conoce esta historia de cuando Eliseo llama padre al profeta Elías. Segundo de Reyes 2:12 dice: viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Eso es lo que dice la palabra de la paternidad espiritual en cuanto al Antiguo Testamento. E incluso también David llamó padre a cierto hombre de nombre, ¿sí lo recuerda? David, ¿a quién llamó padre? Que lo vio de lejos, que lo perseguía para matarlo. Saúl. Pero lamentablemente Saúl es la figura de un mal padre. Punto 3. Lo que no es ser padre espiritual. Vamos a analizar lo que no es ser un padre espiritual. ¿Por qué puse este inciso? Porque, hermanos, hay una mala información. Hay una mala información aquí al respecto. Y escuche por favor con mucha atención este punto. Lo que no es ser padre espiritual.
E incluso pido e invito que todos mis consiervos pueden interrumpirme y tomar el micrófono para enriquecer más el tema y dar sus aportaciones, las cuales son muy importantes. No todos los padres naturales o biológicos son o han llegado a ser padres espirituales de sus propios hijos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Es muy lamentable, es muy triste, que debería ser de que todos los padres naturales biológicos, hablo del pueblo cristiano, todos los padres biológicos deberíamos ser padres espirituales de nuestros propios hijos. Pero triste, lamentablemente no es así. Pero quiero aclarar que muchas de las veces no es porque el padre biológico sea exactamente un mal padre, sino porque muchas de las veces los hijos no quieren nada con Dios. Y eso es una realidad. Pero también cabe mencionar que no exactamente todos los padres espirituales tienen que ser padres biológicos de aquella persona. Y vemos el ejemplo otra vez, Pablo, Timoteo. Siguiente inciso. Esto espero que no incomode a la audiencia. Siguiente inciso. No todos los pastores son padres espirituales. Pero la mayoría de ellos debería serlo. ¿Por qué digo la mayoría? Vamos a analizarlo. No todos los pastores, a ver, levante la mano los pastores. Dios bendiga a los pastores, amén. ¿Podemos bendecir a los pastores? Gloria a Dios. No todos, lamentablemente no todos los pastores son padres espirituales, pero la mayoría de ellos debería serlo. Alguien dice, todos deberíamos ser padres espirituales. ¿Por qué puse que la mayoría y no todos? Puse aquí un inciso. Los nuevos pastores no se convierten en padres espirituales por la imposición de las manos del presbiterio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y hoy vamos a dar de alta a 34 pastores. Entre ellos, hombres que ya tienen carrera pastoral, pero no habían sido establecidos, y otros que son totalmente nuevos en la materia. Pero que se entienda que no porque se le impone las manos a una persona, a un pastor, significa que ya es un padre, que ya se convirtió en un padre espiritual. No es así. Para ser padres espirituales deben pasar por todo un proceso hasta llegar a la madurez espiritual. Y tienen que pasar por el proceso de la semilla. ¿Sabe usted cómo es el proceso de la semilla? La semilla, primero nace. Después, ¿nace para qué? Para después morir. Escuche. Nace la semilla para después morir. Después crece y cuando llega a la madurez da mucho fruto.
Es el proceso por el cual una persona tiene que pasar para llegar a ese grado de la paternidad espiritual. Pero también cuando hablo de los padres espirituales, por favor, estamos incluyendo también algunas damas, estamos incluyendo al sector femenil, porque también hay madres espirituales. Siguiente inciso. Hay un principio de liderazgo. Hay un principio de liderazgo que dice: debemos primero aprender a seguir antes de querer aprender a guiar. A ver, vamos todos a memorizar este principio de liderazgo. Venga conmigo, por favor, pastor. Venga conmigo, venga. Pastor David, venga, por favor. Apóstol, venga, por favor. Más para acá. Dice el principio, usted se queda al frente, ¿sí? Y usted va a caminar, ¿sí? Dice el principio que debemos de aprender primero a seguir. Tenemos que aprender a seguir a una... Síganme, hermanos. No son tus hijos, hermano, ni modo. Yo los quise adoptar para ti, pero no se pudo. Tenemos que aprender a seguir a un hombre, a seguir a un líder, a seguir a un padre, antes de querer guiar a otros. ¿Qué significa esto? Para poder seguir a un padre, para poder seguir a un líder, para poder seguir a una persona, significa que debo de aprender primero a obedecer antes de querer mandar. Tengo que aprender primero a estar, hermano, a estar sujeto, sumiso, a tener un espíritu de mansedumbre, a estar sujeto y sumiso a un líder antes de que yo quiera o pretenda que los demás estén sujetos a mí. Gracias. ¿Sí aprendió el principio de liderazgo? Hay muchas personas que se brincan este principio y quieren ser padres, quieren que la gente les siga antes de aprender a seguir a otros. Quieren que la gente esté sujeta y sumisa a ellos, pero ellos tienen un espíritu de rebeldía y nunca han mostrado sujeción a su autoridad. Cuando una persona se brinca este principio, sin duda va a ser un mal padre. Va a criar malos hijos. Va a formar malos líderes. Porque se enseña con el ejemplo. Decimos amén, hermanos. Algunos pastores, ya de tiempo, pastores que llevan una carrera ministerial, no son padres espirituales porque no han adoptado en su ministerio el corazón de padres. Qué lamentable es esto. Esto que acabo de mencionar es una realidad. Hay pastores de tiempo, pero hermanos, que solamente han honrado el título. Solamente han honrado el título de pastores, pero que su corazón está muy lejos de ser un corazón de tener un corazón de padre, de ser padres espirituales. Si Dios nos llamó al pastorado, hermano, es porque Dios puso un corazón de padre en todos y cada uno de nosotros para cuidar el rebaño del Señor Jesucristo. Otros pastores, otros pastorean por intereses personales, no con corazón de padre,
sino que pastorean con intereses personales. Decía hace un momento, honrando solamente el título, por obtener ganancias deshonestas. Muchos solamente persiguen el ministerio de pastor o X ministerio por alcanzar una credencial que los pueda posicionar en el grupo de líderes, pero que muchas de las veces su corazón está lejos de ser un corazón de padre, de tener un corazón paternal, de amar a la iglesia, de amar al rebaño. Y muchos siguen sus propios deseos personales, sus intereses personales, y buscan ganancias deshonestas y se han convertido en pastores asalariados. Se han convertido en pastores asalariados que solamente buscan las finanzas, el dinero, la economía de la iglesia. ¿Quién vive, hermanos? Yo sé que aquí en ICAP no hay ningún pastor así. Nada más lo estoy diciendo por si acaso. Este inciso nos invita y nos recuerda que no somos pastores asalariados. No estamos aquí por un salario, ni tampoco tenemos que dejarnos llevar por las finanzas y que diga, no, a mí mándeme a la iglesia donde más diezmos haya. Si no, no cuente conmigo, pastor de área. Si me mandas a la ciudad, si me mandas allá a aquella iglesia, y todavía piden, dice, la iglesia fulana, yo he visto que ahí sí hay. Mándame a la iglesia que diezme mejor. Si no, no voy. ¿Cómo ve? ¿Tendrá corazón de padre? Su corazón está lejos de lo que significa ser un padre espiritual. Dice en Isaías 56:11, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. También en Ezequiel 34, del 2 al 4 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Vea cómo reprende el Señor a los pastores de Israel. Y parece que esta historia se sigue repitiendo en el siglo XXI. Esto nos invita para que la iglesia cristiana, apostólica, pentecostés, todos tengamos un corazón paternal, un corazón de padre, y podamos ir por la oveja perdida, podamos ir por la perniquebrada, podamos sanar las heridas, podamos, hermano, dar la vida por la misma obra del Señor, dar la vida por las ovejas. Así como Cristo, hermano, dejó las 99 y fue a buscar la oveja perdida, una oveja. Ahí se ve el corazón de padre. Y qué mejor ejemplo que el mismo Señor Jesús. Alguien dirá,
dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar? Aquí la intención, amados hermanos, es para dejar de cometer los errores que hemos estado cometiendo. Estando en oración, el Señor me decía: no es que no haya pastores, perdón, no es que no haya padres espirituales en ICAP, sino porque yo a ICAP le he dado padres espirituales, decía el Señor. Pero lo que pasa, me decía Dios, que lamentablemente ha habido malos padres. Ha habido malos padres, y quizás por falta de conocimiento, no sé, pero hoy la doctrina nos invita a poder mejorar nuestra calidad de pastores. Que la gente, lejos de que nos tenga miedo, que nos tenga amor y respeto, pero porque les damos un servicio con todo nuestro corazón y porque los tratamos como a hijos. Bendito sea el Señor. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Su servidor ha escuchado muchas veces a ovejas, miembros de iglesia, diciendo: no, a mí el pastor me da miedo. Sí, causan miedo más que respeto. Miedo. ¿Por qué será, hermanos? Usted interprételo. Siguiente inciso. Siguiente inciso. Seguimos con el punto 3. Lo que no es ser padre espiritual. Ya vamos a dejar a los pastores un momento. Si alguien evangeliza a una persona y la guía para aceptar a Jesús, pregunto, ¿ese será un padre espiritual para esa persona? A ver, levante la mano los que están de acuerdo con esto. Pero así bien alta, levántela. La respuesta es no. Ok. Porque si fuera así, claro. Formación. Amén. ¿Sí escucharon, amados hermanos? No es padre el que engendra, sino el que cría. Efectivamente, así es. ¿Y por qué puse este inciso? Porque esa es la creencia, la idea con la cual muchos se han quedado, que porque el hermano me presentó a Cristo, acepté a Jesús, me convertí, entonces ya digo: mi padre espiritual, David Gutiérrez, él sería mi padre espiritual siempre y cuando, si él me guió a las plantas de Cristo, él me guió para aceptar a Cristo, pero le dio seguimiento. Le dio seguimiento. Diga conmigo: seguimiento. Si él le dio seguimiento a mi formación como cristiano hasta que su seguidor llegase a cumplir los propósitos de Dios, entonces este hombre sería mi padre espiritual. Pero si nada más me guió a Cristo para aceptar al Señor como mi Salvador y no le dio seguimiento, aunque esté en la misma iglesia, pero él no es el que me está formando, entonces, como decía el apóstol, solamente fue un vaso, solamente fue un medio que Dios usó para que yo conociera de Dios. Nada más. Porque padre implica otra cosa aún mayor, aún más que eso.
¿Estamos de acuerdo, hermanos? Recuerde que no es padre el que engendra, sino el que cría. Siguiente inciso. Este está bueno. No todo aquel que enseña la palabra, es decir, no todos los maestros, no todo aquel que enseña la palabra, llámese en el templo o en algún instituto bíblico, quiere decir que es nuestro Padre espiritual. Qué silencio. ¿Estamos de acuerdo? No todos los maestros, no todos nuestros maestros son padres o son nuestros padres, aunque enseñen bonito. Podrán enseñar muy bonito, con profundidad, con una buena hermenéutica, homilética, y pueden ser teólogos, especialistas en la palabra, y nos pueden enseñar muy bonito, pero no significa que es nuestro Padre. Vamos a la cita, por favor. Primera a los Corintios 4:15. Ya lo leímos hace rato. Dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ¿cuántos años? Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Esta es la apología del apóstol Pablo, es la defensa. Esta es la doctrina que el apóstol Pablo nos enseña. Podrás tener 10,000 años, pero no tendréis muchos padres. No tienes muchos padres. ¿Qué significa? Que padres realmente, que hombres con corazón de padre, hay muy pocos. Son carísimos los padres. Son contados los padres espirituales. Y Pablo lo enseña. Pero vea cómo dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pero vamos a ver qué significa la palabra ayos. Investigué. La palabra ayos viene de un antiguo griego que se escribe paidagogos. Entonces dice: aunque tengáis 10,000 paidagogos, no tendréis muchos padres. Aunque tendréis 10,000 paidagogos. ¿Quién era un paidagogo? De acuerdo a la historia, paidagogo. De acuerdo a la historia, paidagogo, palabra griega, se le daba ese nombre a un esclavo. A un esclavo que se encargaba de llevar y traer los niños del hacendado, del señor de la casa, de llevarlos y traerlos de la escuela. Ese era el paidagogo. Era el esclavo que de alguna forma el señor de la casa los entrenaba, los capacitaba para poder educar y formar a sus hijos, porque el hacendado se mantenía muy ocupado con sus negocios. Se mantenía demasiado ocupado. Entonces, se apoyaba de un esclavo, pero no era cualquier esclavo. En especial, buscaban a un esclavo ya viejo, de experiencia, a un esclavo que ya hubiese estado en casa por muchos años, un esclavo de confianza. Pero a la vuelta del tiempo, este oficio fue avanzando, creciendo, hasta hacerse una profesión. Escuchen. Y ya después hubo gente
que estudiaba, ya no meramente un esclavo, sino gente que estudiaba para ser un pedagogo y alcanzaban, hermano, puestos honorables. Eran personas muy distinguidas. En aquel tiempo, el pedagogo, hasta hoy, en nuestros días, sigue habiendo pedagogos. De ahí surge la profesión que conocemos como pedagogía. Pedagogía. Son los pedagogos, que significa maestros. Maestros. Hubo un hombre llamado Clemente de Alejandría. Él escribió una obra llamada El Pedagogo y dice: el pedagogo, por ser práctico y no teórico, ansía perfeccionar nuestra alma y adiestrarla en la vida virtuosa. Entonces, ¿qué hacía un pedagogo? Adiestrar, educar, enseñar solamente. Pero no meramente era aquel que tenía el corazón de padre. Era un trabajador, era un empleado, era un maestro. ¿Perdón? Claro, por una ganancia, por un salario, por dinero. Es por eso que Pablo dice: porque aunque tengáis 10,000 ayos, aunque tengáis 10,000 maestros, no tendréis muchos padres. Y tristemente, hermanos, volviendo con los pastores, hay pastores que solamente han alcanzado ese título de pedagogo, pero que no han crecido más, que no han ido más allá, que no han adquirido un corazón de padre. Ruego a Dios, porque en este congreso todos los pastores que llevan tiempo en el ministerio salgamos con un corazón renovado, con un corazón de padres. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, hermoso auditorio, ante estos razonamientos, ante este análisis, ¿quiénes son los padres espirituales? Vamos a ver. Dice: ser padre espiritual es alcanzar el nivel más alto de madurez y llegar a la etapa de la sabiduría después de caminar un largo tiempo con Dios. Un padre espiritual no surge de la noche a la mañana. Habrá muchos profetas, habrá muchos evangelistas, pastores, maestros, pero hay muy pocos con corazón de padre. Hay una escasez de paternidad tremenda, hermanos amados. Pero en este congreso, hermanos, va a ser restaurada esa doctrina de la paternidad espiritual. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cómo se llama el lema del congreso? Restaurando los muros. En esta tarde se va a restaurar la doctrina de la paternidad espiritual. Punto 4. Significado de padre espiritual. Dice: el Nuevo Diccionario Ilustrado enseña que para la palabra padre hay una palabra aramea que se escribe Abba. Abba. Palabra aramea Abba que Jesús usa para dirigirse al Padre Celestial, expresando una relación muy íntima entre Dios y sus hijos. Y usted lo puede corroborar esta palabra en Romanos 8:15, en Marcos 14:36 y en Gálatas 4:6. Abba, que significa papito mío,
Este término, Padre, solo es para dirigirse a nuestro Dios. Decimos amén. Yo no le puedo decir a un padre espiritual Abba. No, Abba, hermano, es solamente dirigido a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué no se ponen de pie un segundo? Quiero que me escuchen de pie, por favor. Gracias. Qué bueno que llegamos ya a este inciso, porque sentí que en el inicio, cuando escuchamos la cita de Mateo 23, si estoy bien la cita, cuando Jesús dijo: a nadie llaméis Padre en la tierra, como que ese versículo se presta a confusión para después entender o aceptar o abrazar la doctrina de la paternidad. ¿Sí me explico? Como que quedaba una incógnita. Pero esta cita exactamente esta es la respuesta. Padres espirituales sí hay, y hay muchos, pero Padre celestial solo hay uno. Y aquí está la clave: a nadie le podemos llamar Abba. Abba Padre solo es al Dios Todopoderoso. Ese es Padre eterno, ese es Padre celestial, ese es el Padre Todopoderoso, amén. Pero padres espirituales sí hay. Los que nos crían, los que nos exhortan, los que nos edifican, los que nos corrigen, los que nos dan de comer la palabra. Ese es el Padre espiritual. Pero cuidado cuando se llega a confundir aquí en la tierra a un Padre espiritual con un Padre celestial. Un día, le cuento así de rápido, una hermana, en el afán de reconocer al ministerio, me dio un abrazo y me dijo: usted es mi Padre celestial. Le dije: no, hermana, no lo he sido ni pretendo serlo. Uno es nuestro Padre celestial. De nosotros depende que el pueblo entienda la diferencia entre el Padre celestial y los padres espirituales. Abba Padre, solo hay uno, y es el Padre celestial. Digan amén. Y esto es importante, hermano. Gracias. Aquí quédese. Gloria a Dios. Eso es lo glorioso de tener padres espirituales. Amén, hermanos. Pueden sentarse. El término que se le da al Padre espiritual, de acuerdo a la concordancia exhaustiva de James Strong y el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, es una palabra griega que se escribe pater. Esta palabra pater, palabra griega, Abba es palabra aramea, ya lo dijimos, y pater es una palabra griega, hermanos, adecuada para poder dirigirse tanto a un padre natural o biológico, como también a un padre espiritual. Decimos amén. Es pater. Y pater es una palabra que denota respeto a la autoridad, es decir, a la cabeza de la familia. Ese es pater. Usted sí le puede decir pater a su padre espiritual, pater a su padre biológico. Es permitido, es correcto. Pero ya se dijo Abba solamente al Padre que está en los cielos. Un padre espiritual es realmente una cobertura. Decimos amén. Padre espiritual es aquel, escuche, que cuida y atiende al creyente para que el carácter de Cristo sea formado en él, de manera que su vida cumpla el propósito de Dios. Es alguien que invierte sus dones, su vida, sus habilidades y recursos en los hombres y mujeres. ¿Y qué hace el Padre con ellos?
los rescata, los sana, les da nombre, les da valor, les da significado y los adopta como hijos espirituales. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hace un padre espiritual, adoptar a la gente como sus hijos. Hablando de la adopción, hermanos, en México, tristemente, hay una cultura muy pobre al respecto. ¿Sabía usted que en forma literal, México es el segundo país a nivel Latinoamérica que más huérfanos tiene? Sí, porque nuestra cultura respecto a la adopción es muy pobre. Y en lugar de poderla elevar al máximo, en lugar de darle el calificativo honorable que merece, Dios bendiga a los padres que han adoptado hijos. Dios bendiga a esos padres que han adoptado a esas personas huérfanas, hablando en sentido literal y también en sentido espiritual. Que lejos de aplaudirlo, lejos de darle un buen nombre, un buen calificativo, decimos, tú eres el arrimado, tú eres el adoptado. Y muestran, hermano, un afecto de desprecio. Muestran un desprecio, un rechazo hacia esa persona que ha sido adoptada. Cuando la adopción es 100% bíblica, porque nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el corazón de un padre, adoptar a los huérfanos. Y cuánta orfandad espiritual hay por todo el mundo. Es por eso que Pablo decía, habrá muchos maestros. Hay mucha gente que quiere alcanzar esos títulos de maestro. Y no es que esté mal, pero deberíamos de anhelar más el título de padre espiritual. Pocos son los padres. El padre los adopta como sus hijos y les enseña y les guía, llevándolos a su destino y propósito en Dios. Padre es uno que tiene virtudes que el hijo quiere tener. Cuidado, hermanos. Padres, cuidado. Si su hijo dice, yo jamás quisiera parecerme a mi padre, yo jamás quisiera ser como mi padre, jamás quisiera tener esas acciones que tiene mi padre. Cuidado con eso. Un padre es uno que tiene virtudes que el hijo quiere, anhela tener, que ha ido a donde el hijo no ha ido y que ha hecho cosas que el hijo no ha hecho. Un padre es alguien que tiene más éxito que el hijo, que tiene más unción, sabiduría, conocimiento y revelación que sus hijos. Padre es aquel que ha desarrollado madurez por medio del proceso pasado en el desierto. Note usted que el mejor lugar para que un hijo se convierta en padre, hermano, es el desierto. Si no pasamos por el desierto, estamos muy lejos de ser padres. Discúlpeme, pero el desierto es el medio que Dios usa para formar el corazón de un padre. Hablo de ese desierto moral. Hablo de esas pruebas por las cuales Dios te hace pasar. Si han estado pasando siervos por un proceso de prueba dura, un desierto árido, es porque Dios está formando el corazón de padre.
Dale gloria a Dios. Escribí un inciso. Dice: si Satanás puede parar el proceso de madurez de un hijo en el ministerio, no tendrá que lidiar con un padre más tarde. Puse este inciso porque es la situación de varias personas. Y vemos que el adversario, así como dice la escritura, que anda como un león rugiente, mirando a ver a quién devorar. Es aquel que se ha levantado como un río embravecido para abortar, escuche, para abortar el proceso en el cual está un cristiano, un hijo, para después convertirse en un padre. El adversario ha tratado de detener ese proceso. Porque como dice, si para el proceso, si lo hace abortar, entonces no tendrá que lidiar con un padre más tarde. Y hay ejemplos bíblicos. Ejemplo, Faraón mató a todos los niños que nacían de los judíos, para luego no tener que lidiar con un Moisés. ¿Sí o no? Pero Herodes mandó a matar a los niños que había en Belén, para después no lidiar con un Jesús. Pero el Señor, pero el Padre que está en los cielos, llevó a Jesús, lo escondió, lo puso en alas de águila, lo llevó, lo cubrió, lo protegió, para que el diablo no cumpliera su propósito. Si usted está en ese proceso, dele gloria a Dios. Y aunque el diablo te ataque, aunque el diablo se levante como un río embravecido, confía en la promesa del Señor. En Lucas 6:40 dice: pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Llegar, hermano, a completar el aprendizaje es todo un proceso. Pero vale la pena que podamos dejarnos llevar, guiar por el Espíritu Santo, para que Dios siga formando un corazón de padre y un corazón de madre espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Punto número 5. ¿Cómo encontrar un padre espiritual? Pregúntale a tu hermano, pregúntale a su hermana: oye, ¿cómo puedo encontrar un padre espiritual? ¿Dónde los venden? ¿Dónde los consigo? ¿En qué mercado? ¿A cuál mercado voy? ¿A cuál centro comercial? O dime dónde está la fábrica. ¿Cómo encontrar un padre espiritual? Inciso A: no existe un catálogo en donde nosotros podamos escoger al padre espiritual que queramos. No existe, hermanos. Ya imagino, ¿no? El catálogo. Este padre, no, está feo. Tampoco. Pues sí, sabe teología, pero sus actitudes son muy feas. No, tampoco este. No es así, hermanos. No existe un catálogo. Siguiente inciso: tampoco los podemos encontrar en los congresos ministeriales, ¿se cree?
Tampoco podemos encontrarlos en los congresos o en las conferencias. Un padre espiritual no se escoge porque predique muy bonito. Diga, ay, este predica muy bonito, que sea mi padre. No, tampoco es así. O porque tenga mucha unción, tampoco. O porque profetice, tampoco. O porque Dios hace milagros a través de él, tampoco. Entonces, ¿cómo encontrar un padre espiritual? Déjeme decirle entonces que un padre espiritual surge no por voluntad o capricho de hombres, sino por voluntad y dirección de Dios. Surge en una relación que se establece por voluntad de Dios y sellada por el Espíritu Santo. Es como surge un padre espiritual, directamente por voluntad de Dios. Vamos a observar en las citas que voy a dar enseguida cómo es que surge un padre espiritual por voluntad de Dios. Lo que es cierto es de que el hijo no es aquel que escoge al padre, sino el padre escoge a los hijos. Esa es la gran diferencia. O yo quiero preguntar a todo el Congreso, levante la mano los que escogieron a sus padres biológicos. Nadie, obvio. Entonces, como hijos, hermano, no son los hijos los que escogen a los padres, sino los padres son los que escogen a los hijos. Y también, repito, siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios que está en los cielos. Esta relación de padre a hijo es 100% una voluntad divina, no terrenal. Vamos a ver ejemplos rápidamente, porque el tiempo nos está comiendo. Estas citas que le voy a dar, ya las cité anteriormente, pero vamos a leerlas con mucho cuidado. Génesis 45:8. El caso de José con Faraón. Dice la escritura: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién fue? Sino Dios. Aunque José no comprendía el propósito de Dios, José era rechazado por sus hermanos, maltratado por sus hermanos, le hacían bullying. ¿Sí o no? Entonces, incluso fue vendido por sus hermanos. Y José no comprendía el propósito. Estuvo en la cárcel. Fue asediado por una mujer tremenda. Y él no entendía los planes de Dios hasta que llegó a la casa de Faraón. Y cuando él se descubre ante sus hermanos tenían una conciencia de culpa. Ay, te vendimos, José, discúlpanos, te vendimos por 20 tristes monedas, te vendimos, José, te maltratamos, te ofendimos, te hicimos bullying. ¿Y qué no te hicimos, José? Discúlpanos. Y ahí estaban los hermanos humillados. Y José les responde: no, muchachos, no, hermanos, no fueron ustedes los que me mandaron aquí. Fue la voluntad perfecta de Dios para que yo fuese padre de Faraón. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Quizás usted esté en un proceso así, en un proceso de prueba, y no comprenda el propósito de Dios. Pero la palabra nos enseña que Dios tiene un propósito divino en tu vida. Bendito sea el Señor. Y es para formar en tu corazón un corazón de padre. Otro caso que leímos fue el caso de Sebna y Eliasim. Isaías 22:21
Recuerde que no son palabras de Isaías, es una profecía. Está hablando Dios en esa profecía, en esa palabra. Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y el caso más claro de Elías y Eliseo, primero de Reyes 19 versículos 15 y 16, diciendo: y le dijo Jehová. ¿Quién le dijo? Y le dijo Jehová a Elías: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Quién envió a Eliseo? Perdón, ¿quién envió a Elías? ¿Quién envió a Elías? ¿Y qué hizo cuando vio a Eliseo? Le puso el manto como señal de que lo estaba adoptando como hijo. Era un llamado que le estaba haciendo el Señor a través de Elías, para que después Eliseo fuese hijo espiritual de un Elías. Pero ¿por voluntad de quién? De Dios. El caso más sublime por excelencia, el caso del Señor Jesús. En Lucas 6:13 dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Quién los llamó? Jesús. ¿Quién los llamó? Jesús. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y San Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tuve una experiencia hace aproximadamente 14, 15 años. Y hoy es el momento de poderla compartir. No acostumbro a compartirla así tan fácilmente. Prueba de ello, tiene 14, 15 años que pasó esto. Amados hermanos, hace 14, 15 años invité a un siervo, invité a un líder para que fuera a predicar a la iglesia donde yo estaba pastoreando. En aquel tiempo, en la colonia Bonifacio García, conocida como Colonia Alejandra de Tlaltizapán. Invité al siervo, y ya que el siervo estaba terminando de ministrar, recibí la palabra del Señor. Escuché la voz de Dios que me habló y me decía estas palabras: siervo mío, ese hombre que está delante de ti, a partir de este día, lo pongo para ti como un padre espiritual. Reconócelo como tu padre. Y en señal de reconocimiento, ve y dale un beso en su mejilla y dile que yo te envío y que lo reconoces como padre. Y tú serás hijo para él. Le creí a Dios, le creí a Dios, y acabando el servicio me acerqué a ese hombre con temor, con respeto, y mi corazón palpitaba porque había escuchado la voz del Señor, y le dije las palabras que el Señor me había dado, y le dije: a partir de hoy lo reconozco como un padre espiritual para mi vida. Y le di un beso en su mejilla. Y él
me dio un abrazo, creyó la palabra profética y me recibió en ese día como un hijo para él. Y ha sido una persona muy importante en mi vida. Cuando me convertí al Evangelio, me convertí hace 25 años. Y era el único convertido en mi familia. El único. A los 8 años se convierte mi padre terrenal o biológico. Pero yo crecí en el Evangelio así. Amados hermanos, y después de 15 años, esa persona que está aquí y que aún todavía me sigue adiestrando, me sigue entrenando, me sigue capacitando, me sigue discipulando, me sigue enseñando las escrituras, me sigue exhortando, claro que sí, porque es mi padre espiritual. Dios me lo dio como padre. Y esa persona de la cual les hablo es el apóstol Eli Roa Barreto. Y cuantas veces he tenido oportunidad, le he dicho que es mi padre. Y no me da vergüenza decirlo, pero cuántas veces le he dado un abrazo y un beso en su mejilla como hijo, porque tomé muy en serio las palabras que el Señor había puesto en mi corazón aquel día. Y vivo agradecido con el Señor y con este hombre de Dios. Gracias, apóstol Eli Roa. Que Dios le bendiga mucho. Entonces, este punto nos enseña cómo encontrar un padre espiritual. Habrá muchos que quizás dirán: ¿cómo me gustaría que el apóstol Librado Hernández fuera mi padre? Pero recuerde que si no nace en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios y bajo la dirección de Dios, esto no se puede fusionar. Tiene que ser bajo dirección y propósito divino. Es por eso que los padres son muy escasos. Al apóstol Librado reconozco, y lo digo con todo respeto, es el padre de la Sierra de Guerrero, hermanos. Y quien quiera conocer la sierra, un día acompáñenlo. Yo ya fui. Y allá en la sierra, mis amados hermanos, todos lo reconocen como un padre, como su padre espiritual, porque realmente lo es. Porque Dios les dio a este apóstol como padre para ellos. Y prueba de ello, tiene más de 20 años, ¿sí? Lleva 32 años. 32 años yendo a la sierra a pastorear a los hermanos que radican en la montaña. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden levantar su diestra y bendecir al Padre espiritual Librado Hernández? El tiempo, espero nos alcance. 2 puntos más, hermanos, y terminamos. Póngase de pie, por favor. Vamos. Oiga, le dije, póngase de pie, no platique. Ok, punto 6. Características o cualidades de un padre espiritual. Las voy a leer
de rápido, por favor escúchelas, porque quiero ocupar un tiempo en el último punto que falta. Dice, cada una de estas cualidades forman el carácter del Padre espiritual. Escuche, con el propósito de que cada padre espiritual adquiera el carácter del Padre celestial. ¿Decimos amén? Dice la palabra, sed imitadores de Dios como hijos amados. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, estas cualidades de las cuales vamos a hablar son para formar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y el versículo base, que está hermoso, se encuentra en Efesios 3, versículos 14 y 15. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quién tomamos nombre? ¿De quién tomamos nombre? Del Padre que está en los cielos. Amén. Es por eso que el carácter del Padre debe ser formado en el corazón de cada uno de nosotros. Cualidad número 1. Este Padre tiene un gran anhelo de reproducirse en otros. Si usted todavía no tiene el anhelo de reproducirse en otros, y lo que Dios le da, las joyas espirituales, las joyas, los tesoros de revelación que Dios le da de la palabra, los quiere almacenar para usted, y esos dones para usted y nada más para usted, es que todavía está verde. Todavía está verde. Es que no ha surgido el anhelo, el gran anhelo de reproducirse en otros. Aquel que es padre espiritual, su mayor anhelo es que sus hijos lleguen a ser como él. Punto 2. Un padre espiritual es un mentor. Es un mentor. Es un guía, un consejero, un mentor. Es uno que tiene la habilidad de identificar y desarrollar el potencial de otros. Un padre espiritual, hermano, no tiene que esforzarse mucho. Solamente con ver a la persona, ve las cualidades, la capacidad que tiene y se interesa para desarrollar esas virtudes. Identifica los dones que tiene esa persona para poder desarrollarlos y cumplir el propósito de Dios en la vida de aquella persona. Es un mentor. Es aquel que lo adopta también como hijo. Es un mentor, un guía, un consejero. Punto 3. Un padre espiritual es una fuente. ¿Es que, hermanos? Es una fuente. Cuando estaba preparando el estudio, me acordé mucho del apóstol Elí. Y los que hemos viajado con él no me dejan mentir. ¿Sí o no, siervos? Ahí están sus escuderos, miren. Los que hemos viajado con él saben que digo verdad. A donde vayamos, hermano. Imagínense, he hecho viajes con el apóstol, viajes de 2 semanas. Y son cursos intensivos, hermano. Son cursos en donde tanto de ida como de regreso y aún la estadía en el país, está impartiendo, está compartiendo, es una fuente, está dando información, dando enseñanza, dando doctrina, cristología, neumatología, y bueno, hermano, cuánta doctrina nos enseña el apóstol. Nada más, ¿sabe en qué momento no habla? Cuando está dormido. Pero espérame, no, es más, aún dormido también doctrina.
y lo digo con mucho respeto, mis consiervos, sí o no, está durmiendo y está doctrinando. A ver, mis amados, tomen nota, les voy a compartir las 5 virtudes de la gracia. Y está dormido, hermanos. Es una fuente. Es el corazón de un padre. Aquel que cuando recibe la revelación de Dios, de la palabra, no se queda con ella, la da a otros para que sus hijos también conozcan la voluntad de Dios y conozcan la palabra y se desarrollen y crezcan. ¿Quién pidió la palabra? Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Puede sentarse. Un padre es una fuente. Constantemente está compartiendo información, doctrina, imparte conocimiento a sus hijos y aún ayuda en oración a los que la necesitan. Punto 4. Un padre es un progenitor. La palabra progenitor se compone de 2 palabras: pro, antes, genitor, de genes. Genes, ¿qué significa? Es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Es por eso que, hermano, no es casualidad de que los hijos, muchas veces los hijos se parecen al padre o a los padres. Por esa herencia genética que reciben, por esa herencia espiritual que reciben del Padre espiritual. Vemos el ejemplo: Elías, Eliseo, Moisés con Josué, Pablo y Timoteo. ¿Sabe cómo le llamaban a Timoteo? El pequeño Pablo. Timoteo creció a los pies de Pablo. Así como Pablo a los pies de Gamaliel por 15 años, también Timoteo a los pies de Pablo por 15 años fue instruido. Y Timoteo acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Timoteo vivía acompañando a Pablo por 15 años. Fue discipulado, entrenado, y Timoteo recibió el ADN de su padre espiritual llamado Pablo. Pero aquí hay una verdad que dice, es una verdad absoluta, que vamos a producir lo que somos, no lo que enseñamos. Lo repito, es una verdad absoluta que vamos a producir lo que somos, no lo que enseñamos. Porque muchas veces enseñamos lo que no somos. ¿Sí? ¿Me doy a entender? A veces no somos coherentes con lo que enseñamos y con lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a producir? Lo que realmente somos. Punto 5. El padre corrige y disciplina. Hebreos 12, versículos 6 y 7. También un ejemplo: Pablo corrige a la iglesia de Corinto porque estaban viviendo en desorden. Había entre ellos divisiones, fornicaciones, glotonerías, borracheras. Estaban tomando la cena del Señor indignamente. Y Pablo exhorta a sus hijos de Corinto, y usted lo puede ver en 1 Corintios capítulo 11, del 18 al 34. Lo considera en su casa porque el tiempo se agota. Punto 6. El padre se convierte o es un motivador. Aquel que no tenga el corazón de motivador, hermano, tiene que pedirle a Dios desarrollar esa habilidad para poder motivar a sus hijos. ¿Cuántas de las veces el padre, lejos de motivar a sus hijos, solamente disciplina, exhorta? Siempre nada más está viendo los errores de sus hijos, pero nunca ocupa un tiempo para motivar a sus hijos.
Hay que darle a los hijos, hay que exhortarles, hay que disciplinarlos, pero también hay que motivarlos, porque la motivación es parte de esa formación que ellos deben tener. Y el ejemplo lo vemos en Pablo. Pablo era un tremendo motivador. Pero aquí escribí 5 técnicas para motivar. Número 1, se puede motivar a la persona de forma individual o en grupo. 2, compartir testimonios personales. 3, reconocer el trabajo bien hecho cuando alguien ha dado su mejor esfuerzo. Es decir, darle a los hijos incentivos. 4, corregir con sabiduría e inteligencia, es decir, con tacto. Y 5, mostrar interés por las metas de nuestros hijos espirituales. Pero ¿cuántas veces pasa en lo natural? Papi, te quiero comentar algo. Vete para allá, hijo, no tengo tiempo, no estés molestando. Y rechazamos al niño o al joven, al adolescente. En lo espiritual hacemos muchas veces también eso. Los hijos quieren hablar con nosotros, quieren comentarnos sus sueños, sus objetivos, sus propósitos, sus planes, sus anhelos. Vete para allá, no tengo tiempo, estoy ocupado. Y los rechazamos. El padre motivador es aquel que invierte tiempo para sus hijos y también hace suyo los sueños de sus hijos. Las metas de sus hijos. Nota, es importante que el padre, para motivar a sus hijos, primero él debe estar motivado. El padre tiene que buscar la motivación en Dios, en el Padre Celestial, en las Sagradas Escrituras, para que pueda motivar a otros. Porque de lo contrario, ¿cómo podemos dar lo que no tenemos? Pero ¿sabe qué? Aún, y esto está fuerte, hermanos, y lo vemos en Pablo. Hablé de que él es el ejemplo. Aún cuando el padre espiritual está pasando por un tiempo de prueba, aunque el padre espiritual esté pasando por un tremendo desierto, por una persecución, esté pasando por un tiempo difícil, aún en medio de esa crisis, el padre tiene el deber de motivar a sus hijos. ¿Cuántos quieren ser padres? Y vemos el ejemplo de Pablo en las cartas de la prisión. Pablo, aún estando preso, escribió 5 cartas estando en prisión. Le escribió a los Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y la segunda Timoteo. Estando en la cárcel, escúcheme, estando preso, estando en una situación incómoda, aún en la cárcel, él se tomó tiempo para escribir a los de Éfeso 6:14. Les dijo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pablo escribió a los filipenses diciéndoles: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué cartas escribió Pablo? ¿Qué inspiración de Dios
Pero Pablo no las escribió en su mejor momento, en cuando él estaba muy animado, gozoso, contento. Él estaba en prisión, pasando una terrible prueba. Pero ¿sabe qué es lo que más me partió el corazón cuando leí esto? Es cuando Pablo escribe la segunda epístola a su hijo en la fe, llamado Timoteo. Estando preso Pablo y a unos días de ser degollado, a unos días de ser decapitado, Pablo le escribe una carta a su hijo Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo la segunda epístola y le dice estas palabras. Oiga, vale la pena estar de pie para escuchar estas palabras que Pablo le escribió a Timoteo días antes de morir, días antes de ser asesinado, días antes de ser decapitado. Pablo escribe a su hijo Timoteo y le dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, Timoteo. He acabado mi carrera, hijo mío. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, hijo Timoteo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y el siguiente versículo, Pablo, con palabras entrañables, quizás con un espíritu quebrantado. Oigan, en aquel tiempo no había WhatsApp, no había inbox, no había correo electrónico. Y en el siguiente versículo, Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: Timoteo, hijo mío, mi legítimo hijo en la fe, procura venir pronto a verme. Usted puede imaginarse el corazón de ese padre, estando a punto de morir, animando y motivando a sus hijos. Ese es el corazón de un padre. Séptima característica: el padre es un protector. Es aquel que protege a sus hijos de las falsas doctrinas, de los lobos rapaces, así como un David protegió a las ovejas del oso y el león, y dio la vida por ellas, y peleó cuerpo a cuerpo con ellos por defender las ovejas de su padre. Es el corazón de un padre, aquel que da la vida por ti, aquel que da el tiempo por ti, aquel que da sus mejores años por ti. Es un protector. Y aquel que cumple con esas 7 características, aquel que cumple la suma de todo esto, ¿sabe qué es? La suma de todo esto habla de un padre que se vuelve un prodigio. Habla de un padre que se vuelve un prodigio, de acuerdo a lo que dice el Salmo 71:7. He sido prodigio para muchos. La palabra prodigio es diferente a lo que es un milagro. No lo confunda. No tengo tiempo más para decir lo que significa prodigio, pero viene de la palabra hebrea pele y de la palabra griega teras, y significa
suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Prodigio, es decir, persona o cosa, o hecho que produce admiración por tener cualidades excepcionales o por sobresalir dentro de los de su género. Pero que en el asunto está la intervención de Dios. ¿Cuántos han escuchado de esas mentes prodigiosas? Y dicen, oh, tiene una mente prodigiosa, tiene una voz prodigiosa. O el niño prodigio, la niña prodigio. Es correcto decir eso. Es gente excepcional, gente extraordinaria. No sé cuántos quieren ser prodigios para muchos. Vale la pena defender esta doctrina. Vale la pena defender esta doctrina. Y por último punto, el poder, el gran poder de honrar al Padre. Me quedan 5 minutos. Sí, me quedan 5 minutos. Tome asiento, por favor. No pierda esa comunión con Dios. No pierda. Oiga, ¿cuánto siente la presencia de Dios en este momento? Aquí está la presencia de Dios. No, yo no voy a tardar, ya estoy terminando. 5 minutos. Escuche, no podemos cerrar este estudio, esta doctrina, sin hablar del poder de honrar al Padre espiritual. ¿Cuántas de las veces los padres espirituales han dado sus mejores años, lo mejor de su vida para nosotros? Y tristemente hemos sido mal agradecidos, hemos sido malos hijos, y lejos de honrarlos, los criticamos, los ofendemos porque nos disciplinaron, les dejamos de hablar, o cuando nos llama no le contestamos el teléfono porque estamos enojados con él o con ella. Y nos portamos con un espíritu de soberbia, de altivez, de arrogancia, con un corazón grosero, lejos de honrarlos. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue, por decir un ejemplo nada más? ¿Cómo le fue al hijo de Noé, Cam? Este hombre no honró a su padre, vio la desnudez de su padre, se burló de él, humilló a su padre. Y Cam, lejos de ser bendecido por su padre, recibió una terrible maldición. En cambio, Sem y Jafet, con túnica en el hombro, iban hacia atrás para no ver la desnudez de su padre y cubrirlo. Y ellos fueron bendecidos por su padre.